en el capítulo 6. Vamos a leer 4 versículos desde el 66 hasta el 69. ¿A quién iremos? Así se titula nuestro mensaje de hoy. ¿A quién iremos? San Juan capítulo 6, verso 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, estas palabras pueden sentarse, hermanos, estas palabras que hemos leído se desarrollan en medio de una grave crisis que los discípulos de Jesús tuvieron en aquel momento. Si ustedes se fijan y leen más arriba, se darán cuenta de que esta situación de la que hemos leído se produce justamente el día siguiente, después de que el Señor había multiplicado los panes y los peces. Es más, en esa misma parte, arriba de estos versículos, el Señor les reclama a sus seguidores porque les dice, muchos de ustedes me siguen porque comieron. Es decir, hermanos, la crisis de fe de los discípulos, de los seguidores del Señor en este momento, la produce el hecho de que Jesús no les ocultó la verdad. Jesús les dijo claramente que su reino era un reino terrenal, no un reino de comida y bebida, no un reino de panes y de peces, era un reino de carácter espiritual. No quiere decir esto que el reino de Cristo no bendice materialmente a las personas, claro que sí, pero no es su principal objetivo. Su principal objetivo es transformar la vida de las personas desde adentro. Cuando el Señor les expone esto a raíz de aquel gran milagro, muchos se desanimaron, a muchos no les gustó. Habían escuchado predicar al Señor muchas veces su evangelio y estaban fascinados, pero el mensaje de esta vez no les gustó. Y entonces, donde comenzamos a leer, dice que muchos se fueron, muchos lo abandonaron porque ya no les gustó aquel reino espiritual. Ya no les gustó aquel reino que buscaba cambiar sus vidas, que buscaba transformar a cada uno de ellos interiormente. Quiere decir entonces, hermanos, que los discípulos sufrieron una crisis de fe. A raíz de una circunstancia que no les agradaba, a raíz de una circunstancia que ellos no aceptaban de ninguna manera, su fe entró en crisis. Por eso es importante para nosotros esta escritura, porque todos sabemos bien que cuando algo nos pasa y no nos gusta, nuestra fe se debilita. Nuestra fe entra en crisis y muchas veces hasta abandonamos al Señor porque las cosas no salieron como nosotros queríamos. La gran pregunta entonces que nos vamos a plantear en este momento es, ¿qué hacer frente a las crisis de la vida? ¿Qué hacer en los momentos en que las cosas no son adversas y nuestra fe se siente debilitar? Lo primero que este pasaje nos enseña es que cada uno de nosotros en los momentos de crisis tiene que tomar una decisión. Jesús les plantea a los discípulos una pregunta terrible. Decimos que es una pregunta terrible porque no permite opciones. ¿Queréis vosotros iros también? Esto solo deja dos alternativas, o se van o se quedan. ¿Qué deciden? No era una pregunta sencilla, no era una pregunta simple, era una pregunta verdaderamente dramática. ¿Qué quieren hacer? Esto era una pregunta verdaderamente difícil,
porque solo tenían esas dos opciones. Todos ellos estaban listos para hacerle rey, pero para hacerle rey de un reino terrenal, donde abundara el comer y el beber. Pero no estaban dispuestos a aceptar el reino espiritual de Jesucristo. Esta era su gran crisis. Lo más interesante de este pasaje es que el Señor no piensa retenerlos por la fuerza. Él les dice, ¿y ustedes se quieren ir también? ¿Y por qué el Señor se muestra de esta manera? Porque Él sabe, hermanos, que a su reino se entra por la fe. Y si la fe había desaparecido, entonces le seguían simplemente por el emocionalismo que había producido aquel milagro maravilloso de multiplicar los panes y de multiplicar los peces. Y una multitud comió y hasta sobraron 12 cestas. El Señor se da cuenta de que muchas de estas personas le seguían simplemente porque se habían emocionado profundamente ante el poder sobrenatural de Jesús. Pero sabe Él que eso no perdura. El Señor sabe bien que el seguirlo a Él emocionalmente se termina tan rápido como cualquier otra emoción. Alguien, hermanos, tiene una emoción grande y maravillosa porque su equipo ganó. Pero esa emoción se va muy rápido cuando le empatan. Se acabó. Porque las emociones son así. Las emociones son grandes, son tremendas, son enormes, pero en un instante se disipan. El Señor dice, ¿para qué los retengo yo? Si más tarde vendrá otra situación y la emoción se va a ir y ellos también se van a ir. Mejor que decidan, ¿se quedan o se van? ¿Cuál es su decisión? El cristiano, hermanos, hoy también tiene que tomar una decisión. El cristiano hoy tiene que decidir entre el evangelio de la comodidad, ese evangelio que no exige nada, que no demanda nada, que no quiere cambiar a nadie y que ofrece todo, salud, dinero y amor. Ese evangelio es bonito, ese evangelio a cualquiera le gusta, el evangelio de los espectáculos de entretenimiento, que está lleno de promesas de eterna felicidad, de riqueza sin número, de abundancia material, aunque por dentro no suceda nada. Ese evangelio, hermanos, es el que le gusta a la mayoría. En esas condiciones, este cristiano que cree de esa manera tiene que tomar una decisión. ¿Seguirá ese evangelio inventado por el hombre, buscando su satisfacción solamente, o va a seguir el evangelio revelado por Jesucristo que busca la transformación de su alma? Tiene que tomar una decisión. La pregunta que el Señor le trasladó a los discípulos, fíjense bien en un detalle. El Señor tenía muchos seguidores, pero esta pregunta se la hizo solamente a los 12. Fíjense bien en ese detalle. Él dice ahí, dijo entonces, verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Es decir, seguidores el Señor tenía muchos. Nosotros leemos en los evangelios que cuando Él llegaba a una ciudad, las multitudes se agolpaban. Pero los 12 eran aquellos elegidos, eran aquellos escogidos, eran aquellos que Él había seleccionado. Y a los 12 les hizo esta pregunta. Parece que el Señor dice, los otros pues solo son seguidores. Pero de estos 12 yo espero un compromiso. Y por eso el Señor les dice a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Se supone, hermanos, que cada uno de nosotros somos creyentes comprometidos con el Señor porque sabemos el favor que Él nos ha hecho al perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra culpa y escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Ya nosotros no deberíamos movernos por emocionalismos, sino que deberíamos movernos
porque comprendemos el favor de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y por eso creo yo que el Señor también a nosotros nos plantea hoy esta pregunta. ¿Quieren ustedes irse también en busca de ese evangelio de la satisfacción terrenal o quieren verdaderamente seguirme a mí? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La segunda cosa, hermanos, que nos demuestra este pasaje es que ante el desaliento que pueden generar las pruebas y las dificultades, hay que examinar las posibilidades. ¿Hacia dónde podemos ir? Aquellos hombres, hermanos, delante de los ojos de los discípulos, cuando el Señor les dice, ¿queréis vosotros iros también? Desfilan tres posibilidades que ellos tenían. ¿Cuáles eran esas tres posibilidades? La primera, volver al judaísmo, a aquel judaísmo vacío, que ya no tenía nada, que solo era un cúmulo de un montón de reglas y de prohibiciones ridículas que nadie cumplía. El apóstol Pablo nos deja saber en una de sus cartas por qué quieren imponerle a los gentiles una carga que ni nosotros hemos podido llevar. Se refería a todo ese reglamento que los sabios del judaísmo habían creado. ¿Querrían volver ahí? Los discípulos se habrán planteado, ¿qué opciones tenemos? Primera, volver al judaísmo. Volver a eso, otra vez a esa vida vacía, sin sentido, dominada por los grupos religiosos, carente de cualquier sentido de devoción o de piedad genuina hacia Dios. ¿Qué otra posibilidad tenían? Volver al paganismo, de donde habían sido sacados desde el llamamiento de Abraham. A Abraham Dios lo llamó en el capítulo 12 de Génesis de Ur de los Caldeos. Ese era un lugar terriblemente pagano. Y desde entonces ellos venían saliendo y regresando a aquel paganismo terrible. Tampoco era una opción para ellos. La tercera era la peor de todas, no creer en nada. Porque ya había gente que no creía en nada en aquel tiempo. Si ustedes se fijan, hermanos, Pilatos, en el capítulo 18 de este mismo evangelio de Juan, cuando el Señor le dice, yo soy la verdad, Pilatos le dice, ¿y qué es la verdad? Con estas palabras, Pilatos quiere expresar que en su mundo, en su tiempo, la gente pensaba que la verdad no existía, que la verdad no la tenía nadie, que todos decían tener la verdad, pero en realidad la verdad no aparecía por ninguna parte. Era una generación, por eso era una generación sin esperanza, porque no tenían nada en qué creer, porque no tenían ninguna convicción, porque no tenían nada o nadie en quien confiar. Eso era verdaderamente terrible. Jesús le dice que no es así. Jesús le dice, yo soy la verdad y he venido para revelar la verdad. Todo creyente, hermano, debe examinar sus posibilidades hoy en día. Si en los momentos difíciles se quiere alejar de su profesión, de su fe cristiana, ¿a dónde puede ir? La primera es volver a aquella religión vacía, también llena de ceremonias, llena de muchas cosas que ni siquiera sabíamos para qué servían o qué significaban. Esta es una de nuestras alternativas, volver a la vieja experiencia de la religión que no cambia a nadie, que no transforma la vida de nadie. Era una opción, era una posibilidad. La segunda, entregarse a cultos paganos, porque hoy existen muchos cultos paganos. Hoy existen cultos paganos muy populares, como el de la Santa Muerte, por ejemplo. Es increíble el número de personas que están siguiendo esos cultos paganos. Esa es otra posibilidad. Y la tercera, desafortunadamente creo yo, la que más predomina hoy en día es no creer en nada. Qué doloroso es mirar el mundo de hoy.
La mayoría, las masas, las multitudes del mundo de hoy no creen en nada. No tienen ninguna convicción acerca de nada. No creen en nada que no sea su beneficio personal. No creen en nada que no les traiga un resultado material. No creen en nada que pueda transformar sus vidas desde adentro. Están totalmente vacíos. El hombre de hoy está lleno de cosas, está lleno de tecnología, pero por dentro está totalmente vacío. Dentro del ser humano ya no hay nada en lo que pueda creer. Y eso es verdaderamente doloroso. Eso es, hermanos, terriblemente doloroso, porque no existe condición más penosa y triste que un ser humano que no cree en nada, que no cree en nada ni en nadie, que no tiene una esperanza de algo certero, de algo verdadero, de algo cierto, que le dé firmeza y seguridad en los días difíciles. Es verdaderamente triste y doloroso una sociedad, hermanos, que ya no tiene en qué creer. Este es el momento de mayor urgencia de nuestra generación. Necesitamos descubrir que existe la verdad. Necesitamos descubrir que hay un camino, una verdad y una vida, y solo Jesús de Nazaret nos la puede dar. Necesitamos entender que hay en quién confiar, que hay un principio, que hay una revelación eterna que nos da firmeza, que nos sujeta a la realidad y que nos invita a superar nuestras dificultades tomados de la mano de Jesucristo. El mundo de hoy está recibiendo la misma pregunta. ¿Quieren ustedes irse también? El creyente de hoy está recibiendo la misma pregunta. Y este es el momento en que todo hijo de Dios debe afirmarse en la fe. Porque la fe es lo único cierto y verdadero a lo cual se puede sujetar. Por eso en este pasaje vemos a un Dios que no engañó al ser humano, no le dio falsas esperanzas, le dijo la verdad. Porque Dios nos ha revelado la verdad. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. A Él tenemos que volver si queremos ser victoriosos, pase lo que pase y venga lo que venga. Vamos a orar. Señor,